Teatro Regional del Maule, con el financiamiento del Gobierno Regional del Maule, presenta Maule, Entre Líneas. Ha publicado en diversos géneros literarios desde los años 80. En poesía es autor de Pasajero de la Esperanza, Señales de Vida, Textos de Lujuria y Muerte, Herida, Defensa del Loncomilla y El Último Café. En periodismo su producción incluye Los Archivos del Silencio, El caso Urbina Méndez, Neftalí, El Niño de Parral, Schaeffer y la Colonia Dignidad, Crónica de una secta hermética, y 8.8, Ficciones y Crónicas del Terremoto. Es autor de la novela El hombre que vino del mar y de San Javier de Loncomilla, Palabras con Historia, en conjunto con el profesor Pedro Zúñiga Ramos. Sus últimos 2 libros se distribuyen en Chile y en México. Bienvenidos a Maule Entre Líneas, una ventana para la literatura en la región. En esta ocasión estamos en Café Gitano, quien nos abre sus puertas para comenzar a hojear las principales páginas del arte de la expresión verbal. Les cuento que vamos a conversar sobre literatura maulina y para aquello tengo a un gran invitado. Les presento a Gabriel Rodríguez, él es periodista y es escritor. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Michelle. Un gusto estar acá. Gracias por estar acá. No, el gusto es mío. Muy agradecida. Gabriel, antes de comenzar estas grabaciones, nos estabas comentando un poco de los orígenes, que me pareció bastante interesante, y me gustaría que nos contaras un poco sobre eso. Sí, bueno, es como la prehistoria. Les contaba que había sido un gran lector desde pequeño. Siempre los libros tuvieron para mí una magia especial, y desde la educación primaria, se llamaba en esa época, fui un gran lector, asiduo a las bibliotecas. Después le robaba las novelas a mi papá del dormitorio y las leía escondidas porque eran novelas para adultos. Y en la enseñanza media, en el Liceo de Hombres, fui presidente de la Academia Literaria y publiqué algunos textos en la revista del liceo, que se llamaba Prisma. Y también publiqué en el Diario de la Mañana algunas columnas, de las cuales no tengo un recuerdo consciente. Y bueno, después pasaron muchos años, la universidad, en fin, el país cambió. Y les contaba que, habiendo estado vinculado a la Iglesia Católica durante casi toda mi infancia, juventud, una editorial católica, Ediciones Paulinas, publicó unos libritos míos que tenían que ver con oraciones para jóvenes, cosas así. Esa fue mi primera experiencia con libros. Y el año 83, recientemente levantada la censura, habíamos estado con censura 10 años, yo había acumulado mucho texto, y publiqué casi ese mismo año un primer texto de poemas que se llamó Entre Nosotros Mañana. Era un librito pequeño, sacamos 500 ejemplares, algo así. Y bueno, de ahí para adelante normalmente ha sido un libro al año, más o menos, ¿no? Aunque como todos los escritores pasa uno periodos largos en que a veces no produce, claro, y de pronto te baja el hada o como se llame, la inspiración, y escribes 2 o 3 en un año. Entonces, pero qué interesante que hayas comenzado a tan temprana edad, muy talentoso. No sé si es talento, pero yo creo que, y le he dado vuelta, le doy vuelta a veces, se me produjo un enamoramiento de la literatura desde pequeño, y eso... Yo trato de que a veces los papás hoy día lo entiendan, porque el desarrollo del lenguaje en el niño pequeño va a permitir que después tenga la comprensión que le va a permitir alcanzar todas las metas que se proponga en realidad. Oye, Gabriel, me gustaría, bueno, aquí hay varios libros tuyos, me gustaría que nos comentaras, porque íbamos a consultar sobre algunos, pero me gustaría que nos comentaras en el orden que tú quieras, cada uno de tus libros, y que los presentes también, porque me imagino que hay personas que no los conocen, hay muchos que sí, porque tú eres muy conocido acá, pero me gustaría que nos presentaras tus libros y que nos contaras más o menos sobre cada uno a grandes rasgos. Sí. Bueno, mira, encantado. A ver, te voy a demostrar, voy a partir por que es una investigación que realicé sobre la primera infancia de Pablo Neruda en Parral.
había dudas, y hubo un periodo incluso en que la gente pensaba que había nacido en Temuco, y hubo un debate ahí muy grande. Sí. Entonces, eso despertó mi curiosidad, y con apoyo del Consejo del Libro y la Lectura pude dedicarme a investigar esto, que terminó con esta publicación, que es sobre la primera infancia de Neruda en Parral. ¿Cuánto tiempo duró esa investigación? Un año. Ya. Un año dedicado entre la publicación, la investigación y todo. Con fotografías, en fin, y pude, mira, creo que fue el último que fotografié el lugar donde nació Neruda, en la calle que se llamaba San Diego en Parral, ahora se llama Pablo Neruda, antes que fuera derrumbada lamentablemente esa vivienda. Y visité el Fundo Belén, donde vivía su abuelo, a quien le dedicó un hermoso poema a Neruda, y pude investigar lo más posible sobre sus orígenes parralinos. Incluso estaba viva todavía una tía política de Pablo, a quien él había querido mucho, la llamaba la otra Matilde, también se llama Matilde Mora, que falleció hace unos 5 años atrás. E hicimos un video con ella, en una entrevista que yo le hice, y ella recordaba estos momentos de intimidad con Pablo, ¿no? Que la visitaba en su casa, que se encontraban en Isla Negra. Pablo Neruda tenía una enfermedad que era flebitis, se le inflamaban las rodillas, y entonces la tía a veces le tenía remedios caseros para la inflamación, en fin. Y bueno, ahí descubrí muchas cosas de la intimidad de la vida de Pablo Neruda. Entonces ese libro da cuenta de esa investigación, ¿no? De las raíces parralinas de Pablo Neruda, para que no quedara ninguna duda. De hecho, en la última biografía de Pablo de Mario Amorós, que es la que se está leyendo, él cita el libro mío sobre la primera infancia. Qué interesante. Aparte que ese libro tiene bastantes detalles, por lo que nos estás contando. Sí, no pude ponerlo todo, algunas cosas me parecieron un poco de la intimidad familiar. Claro. No quise poner todo, pero sí lo más relevante, y documentar lo más importante, que era, bueno, la fecha de nacimiento, el acta, la cuestión del bautismo en la parroquia de Parral, en fin. Claro. Todos esos documentos que hacen irrefutable su parralinidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Gabriel, cuéntanos, hay más libros ahí. Sí, cuéntanos un poquito más. Todos tienen que ver con distintas cosas. Ya. Este es un libro que se llama Los Archivos del Silencio. Lo escribí por la presión de un amigo sacerdote que había conocido este caso, de 3 campesinos que no tenían nada que ver con política, ni con sindicatos, ni con nada. Fue un afer bastante extraño, un tema más bien que tenía que ver con falda, pero que terminaron siendo fusilados en el Fundo del Culenar, que pertenecía al ejército de Chile en esa época. Es una tragedia familiar. 3 campesinos que no tenían nada que ver con nada, y que de pronto se ven involucrados en las consecuencias del golpe de Estado, y terminan perdiendo la vida en un incidente muy, muy confuso, y que en realidad no tenían nada que ver ni con política, ni con gremios, ni con nada. Bueno, el sacerdote insistió mucho en que yo escribiera esa historia, hasta que al final me convenció. Y ahí está. Y ahí está la historia. Después otro que a mí me resulta muy interesante es esta novela juvenil, que obtuvo el premio del Consejo del Libro y la Lectura, y fue publicada por Alfaguara, que es una gran editorial, y lamentablemente fue pirateada. Y cuando los libros son pirateados, algunas editoriales te dicen, sabes, ya no lo publico más, porque lo están vendiendo en la calle a 2 lucas, y yo lo tengo que vender más caro en librería. Pero durante varios años tuvo varias ediciones, y a mí me invitaron a muchos colegios en la región y fuera, para conversar con los chicos jóvenes sobre este libro. Sobre ese libro. Es una ficción histórica de un capitán español que llega a la conquista de América, y por una serie de circunstancias termina conviviendo con una muchacha indígena, y finalmente asumiendo la defensa más bien del pueblo indígena frente al conquistador, frente al invasor. Los profesores de historia lo usaron durante un tiempo, lo recomendaron. Bueno, este es el último libro de poesías que publiqué, se llama El Último Café, tiene un título pertinente, y reúne textos de un par de años acumulados en el género de poemas. Y el más reciente es un libro que salió hace un par de meses atrás, y se llama Chile, Colonia, Dignidad, los gritos de las víctimas. Y
son entrevistas y reportajes a 8 víctimas de Colonia Dignidad, tanto colonos, niños, padres de niños, como también chilenos que lamentablemente sufrieron ahí apremios en el interior de Colonia Dignidad. Este libro se está distribuyendo tanto en Chile como en México y bueno, hasta ahora ha tenido una buena recepción porque, bueno, tú sabes, Colonia Dignidad es todo un tema, Sí. viene una serie, hay películas de por medio, hay un documental que ganó el Festival de Cine de Valdivia, que también es un documental sobre la vida al interior de Colonia Dignidad. Sí. Gabriel, ¿y las personas que quieran adquirir tus libros? Bueno, mira, algunos de verdad están agotados, los traje para mostrarlos algunos. Pero este, por ejemplo, que es de los últimos, lo pueden encontrar en la editorial magoeditores.cl. Ya. Ellos lo perfecto. venden en todo Chile, lo envían y lo distribuyen. Ya. No Yo- sé si tú tienes redes sociales, en caso que la gente quiera seguirte, quiera ver un poco Sí, sobre ti. estoy básicamente en Facebook. Ya. Es fácil ubicarme, el mismo nombre Ya. y una foto un poco más joven. Como Allá, Gabriel Sí. Rodríguez, las personas que quieran contactar a este gran periodista y escritor. Gabriel, te quiero hacer otra pregunta, que de hecho lo conversamos un poco. ¿Se podrá identificar alguna corriente literaria que corresponda únicamente al Maule o no? Es difícil, la verdad es difícil. Yo más que una corriente maulina, estrictamente maulina, hablaría más bien de ciertos territorios y generaciones, ¿no? Ahora, este tema de la maulinidad en literatura es tema de debate. De hecho, Mariano Latorre, que es uno de los grandes autores que escribió mucho a partir del Maule, su esposa era de la región del Maule, aunque él había nacido en la 8ª región. Sin embargo, gran parte de su literatura la desarrolla situada en esta región. Es el fundador del criollismo, que fue una gran corriente literaria en Chile. Y es él escribió una novela que ha sido traducida a varios idiomas. Entonces, tal vez la corriente literaria más vinculada a nuestra región es el criollismo. Pero hoy día es una corriente superada por las nuevas generaciones. Estamos hablando de los años 50, con suerte los años 60. Pero después ya llegó el realismo, después en poesía vino la antipoesía con Parra, estaban los tremendos autores nuestros, como es Pablo Neruda, Pablo de Roca, que también es maulino, de Licantén, ¿no? Claro. Dos grandes figuras, y Gabriel Mistral, que representaba otra voz, otra mirada, tal vez de generaciones más antiguas. Entonces en la región lo que podemos encontrar es una tremenda diversidad de voces, algunas cercanas a Parra, otras cercanas a Huidobro, otras cercanas a Neruda, y todas tratando de encontrar su voz propia. Y las nuevas generaciones yo creo que ya ni siquiera miran en nuestro país, están admirando y siguiendo autores mexicanos, norteamericanos, europeos, ¿no? Es mucho más cosmopolita la generación joven que viene ahora, por lo que yo leo de ellos, Perfecto. que la generación nuestra, que está con raíces mucho más en lo local, en lo regional. Sí, sí. Oye, Gabriel, una última pregunta. ¿Qué libro tuyo representa al escritor y qué libro tuyo representa al periodista? Ya, sí. Como para hacer una comparación y que nos profundices un poco sobre tu respuesta. Sí. Bueno, mira, más bien el más literario que encuentro es El hombre que vino del mar, esta novela, porque la novela es pura ficción y esta es una ficción histórica con todo un juego psicológico, en fin. Imagínate un capitán español que termine luchando al lado de los aborígenes. Entonces, yo creo que esta es el más literario, es el que ficciona más, Perfecto. ¿no? Una realidad que pudo pasar o no pudo pasar, pero que en la novela pasó. Perfecto. Creo que es el más literario. Y el más periodístico, Este más- creo que es el escritor, último. El periodista, claro. Porque estos son entrevistas y conversaciones como la que nosotros estamos teniendo, pero de varias Claro. horas, con testigos de primera mano que vivieron el fenómeno de Colonia Dignidad, tanto al interior como desde el exterior. Claro. Entonces son diversas miradas. Y además imagino que te tomó bastante tiempo
el hecho de poder gestionar las entrevistas o después realizar las entrevistas. Es una investigación que es bastante profunda, entonces... Sí. Y no es fácil, esto me Claro. tomó 1 año y medio entre viajes y conversaciones, porque hay mucha gente hoy día todavía vive en Colonia Dignidad, alrededor de 120 colonos, pero la mayoría de ellos no quiere hablar, no quiere contar su experiencia por un montón de factores que no vamos a conversar hoy día. Entonces, obviamente establecer lazos de amistad, lazos de confianza, creer que yo no iba a tergiversar sus palabras, tomó tiempo. Tomó tiempo. Tomó sí. tiempo. Y también algunos testigos de afuera, los niños abusados, son difíciles de abordar, porque los abusos ya todos los chilenos ya lo sabemos, cuesta mucho exteriorizarlo. Sí. Normalmente no quieren volver a hablar de algo que fue para ellos tan traumático. Entonces, Claro. volver a tocar un tema como ese no me resultó nada fácil. Nada fácil, me imagino. Sí. Bueno, me quedó súper claro que ¿Cuál el es libro cuál? representa a qué lado. Pucha, Gabriel, se me pasó el rato muy rápido. Te agradezco de verdad que nos hayas acompañado en este capítulo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el fondo. Gracias a ustedes, un gusto, y les agradezco la oportunidad de hablar de literatura en el Maule. Gracias a ti. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, por favor, no se vayan, que ya vamos a estar de vuelta con un nuevo invitado. Nos vemos. Maule Entre Líneas te invita a conocer a las personas detrás de sus creaciones, a poetas, dramaturgos, al círculo literario que está presente en la región del Maule. Conoceremos sus orígenes, sus historias y todo el talento que plasman en su escritura. Te invitamos a ver Maule Entre Líneas, un programa ejecutado por el TRM y financiado por el Gobierno Regional del Maule. El Gobierno Regional del Maule, junto a sus consejeros y el Teatro Regional, presentan un proyecto con la participación de 99 medios regionales y 260 artistas para contribuir a valorar la identidad maulina a través de sus múltiples expresiones artísticas. Te invitamos a revisar toda la cartelera en la web del TRM y también a ver, compartir y difundir el trabajo de nuestros artistas. Pablo de Roca es constantemente homenajeado en sus versos. Sus poesías corresponden a esa escuela de construcción de imágenes a las que Leighton no solo sigue, sino que aporta con originalidad. En la prolífera obra de este poeta impera una mirada crítica de Chile y América Latina. Durante años fue el productor y conductor del espacio radial Letras Prohibidas, programa especializado en tertulia radial que se convirtió en epicentro del acontecer literario de la región durante años. Ya estamos de regreso en Maule Entre Líneas, pero ahora con un nuevo invitado. Les quiero presentar a Eduardo Leighton. Él Hola. es conocido como el Poeta Negro. Bienvenido. Muchas gracias por ¿Cómo la invitación. estás? Muy Qué bien, ¿y gusto tú? de que estés acá con nosotros. Sí, no, yo también, Muy, el muy gusto es mío. bienvenido. Muy contento de estar en una instancia en la cual se rescata la historia de la literatura regional, que ahora era muy necesario y atingente. Eduardo, cuéntanos por qué el Poeta Negro. ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? Mira, Cuéntanos un poco. Muchos quizás crean que es un concepto acuñado por mí, pero no es así. Yo lo tomo, lo reconstruyo desde la tradición de las poéticas de vanguardia, desde el simbolismo en adelante. Ya Antonin Artaud, un poeta surrealista francés, acuña el concepto del poeta negro como este poeta sospechoso y subversivo, desde el punto de vista de la estética, de un ser que no necesariamente está basado en las sombras, sino que sí en la luz de la transformación. Entonces, la poesía negra como tal recoge toda la tradición de esta vanguardia, del surrealismo, del dadaísmo, también muy influenciadas por la pintura, pero fundamentalmente por la política. Es
una escritura bastante transformadora desde el punto de vista de la lírica y de la estética, pero fundamentalmente el poeta negro es un artista consciente también de sus capacidades intelectuales de transformación y de creación. Entonces, de ahí que yo retomo este concepto del poeta negro como un ente transformador en primer lugar, pero muy consciente de sus deberes políticos e intelectuales también, que no tienen que ver con una poesía militante, por alguna parte quizás también se confunda con aquello, pero no es una disidencia, es una protodisidencia. Perfecto. Eduardo, tú durante 8 años fuiste productor de un programa literario. Exactamente. Cuéntanos un poco en qué época fue, hasta poco tiempo atrás creo que estuviste al aire con ese programa. Sí. Cuéntanos todo, cómo se llama el programa, qué vieron, qué sé yo. Cuéntanos todos los detalles. Mira, es una iniciativa de programa que yo tuve el año 2004 en radio, que se llamó Letras Prohibidas. Ya, lo que pasa es que yo buscaba, desde el punto de vista de las comunicaciones, en primer lugar darle cabida al resto de las diversas tendencias artísticas, no solamente literatura también, sino que también estaba música, estaba teatro, estaban las artes visuales, construir un canal de difusión para las artes, fundamentalmente a través de un mass media como es la radio. La radio a mí me viene muy de cerca porque tengo una trayectoria en comunicaciones y creo que la radio es fundamentalmente el medio más objetivo y más rápido para entregar información. Entonces, tomo esta idea de cuando se me da la oportunidad de dar un programa literario y de artes y de cultura, ¿ya? Pero de una manera que tuviese una llegada en un horario prime a la gente, que lo escuchara a la hora que veía noticias. Entonces, hacer un poco el parangón de quién pueda estar interesado en la difusión de las letras regionales y nacionales. Y claro, desde ese punto de vista me era cómodo porque iba a hablar de lo que más me gustaba, iba a hablar de cultura, iba a hablar de música, iba a programar la música que yo quería escuchar también y que sentía que había que darle cabida. Y de un momento a otro también este programa fue bastante escuchado, creció a nivel de la ciudad de Curicó, donde se emitía, y pasó a ser un referente, entre comillas, regional, porque donde existía una actividad artística y cultural importante, éramos convocados. De hecho, en el mismo teatro regional nosotros estamos acreditados en aquellos tiempos. Entonces, habían eventos y nosotros llegamos como un medio de difusión cultural. Y posteriormente a la visita de figuras regionales de las artes y de la literatura, donde se conversaba de literatura. Eso te quería preguntar, ¿ustedes hacían entrevistas, me imagino, claro, en el programa? Exactamente. Primero yo comencé con el hecho de darle cabida a los autores locales que fueran a la radio y conversáramos sobre su obra, leyendo su obra, que ellos leyeran su obra en vivo, que nos contaran también cuáles eran las motivaciones literarias y estéticas que los movían. Ya cuando queremos ampliar el segmento, traemos músicos. Después teníamos gente del mundo del teatro, teníamos gente de la gestión cultural, y posteriormente ya comenzamos a cubrir eventos nacionales y con la visita al estudio de figuras relevantes de las letras nacionales como Camilo Marx, Jaime Collier, Oscar Hahn, Licura Chihuailaf, etcétera. Entrevistas también con Pedro Lemebel, con Gonzalo Rojas también, Tomás Harris, Teresa Calderón, entre otros nombres que son los que se me vienen más rápido en este momento al recuerdo. Pero se convierte en un programa que nosotros también le damos mucho tiraje en la radio, único en su tipo en la zona centro-sur del país. Había otra iniciativa que era de Agustín Benelli, la radio universitaria de Concepción, ya que también eran unos programas de literatura, se llama Feedback, se llamaba ese. Y había otro en Santiago en la radio USACH, pero no había más. Claro. Entonces, causaba una grata impresión y una grata sorpresa también en personas que estaban ligados al mundo cultural, que existiese un programa de literatura, claro, no sé si especializada, pero claro, por ahí algunos les pueden decir especializada, pero que estaba en pleno trabajo. Y ese programa lo sostuve aproximadamente 8 años en señal abierta y posteriormente 2-3 años en señal online. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella dejó Financiamiento, fundamentalmente financiamiento, solamente porque justo coincide con el 2010, 2011, donde no era tema, por tema del terremoto acá en la zona. Nuestra región fue una de las que más sufrió en términos de la catástrofe, por lo tanto
se hizo complejo. Se hizo Claro. complejo tanto para la misma literatura también, como para los medios de comunicación, fijarse en la literatura como un elemento de Sí. identidad cultural, cuando debiese ser, ¿no? Debiese Sí. serlo. Oye, Eduardo, ¿y qué te parece el tema de la difusión de la literatura? Ya estamos hablando del tema de los medios y de este programa. ¿Qué te parece el tema de la difusión en los medios de comunicación? ¿Tú sientes que efectivamente hoy día existe difusión sobre estos temas o no existe difusión o te gustaría que fuese más? ¿Qué opinas sobre Bueno, el tema? siempre nos gustaría que fuese más, pero lamentablemente viene a la baja la difusión de las actividades culturales, principalmente la literatura. Ya. Yo creo que la literatura es como el último carro de la inversión de los medios en cuanto a difusión. Entonces se hace complejo, hay un terreno muy pantanoso, porque no es efectista. La literatura es un arte íntimo. Entonces, no es tener un escenario con una banda de rock. Yo también soy músico de blues. En cualquier lugar, como tener un poeta declamando sus versos, es más complejo. Claro. Entonces, por lo tanto, no es tema para los medios de comunicación. Quizás hacen falta... Hacen falta, pero fundamentalmente más que hacer falta espacios, faltan voces especializadas. Entonces, que si bien es cierto, en los últimos 10 años tenemos una formación desde el punto de vista ya académico más acabada por parte de las jóvenes generaciones, que están leyendo más y están leyendo también las literaturas del mundo. Entonces, porque en un momento la literatura de la región del Maule era más ombliguista, ¿no? Nos mirábamos nosotros mismos y salíamos un poco más allá de Teno, un poco más allá de Parral y no nos conocía nadie. O quizás el segmento regional era más disminuido. Hoy en día los medios de comunicación hacen que la obra sea más masiva y los jóvenes lectores están mucho más informados. Entonces, están más al día con las tendencias de la literatura, porque en un momento también la literatura maulina tenía pocos representantes desde el punto de vista de la diversidad de estética, ¿no? De diversidad de voces. Eran como más bucólicas, más campestres, ya más tradicionalistas, y todo lo que eran las literaturas o las líricas, fundamentalmente en poesía, las líricas de ruptura eran vapuleadas por este conservadurismo que sigue teniendo también nuestra cultura, que sigue teniendo la, entre comillas, llamada maulinidad. Yo no adhiero mucho a ese concepto, creo que los ríos van marcando los valles, pero no marcan segmentos territoriales desde el punto de vista cultural. Porque, por ejemplo, a la gente de Curicó los marca el Mataquito. Claro. A la gente de acá de Talca los podrá marcar el Maule, quizás el Maule, quizás sea otro río. Pero construir esa dicotomía me parece a mí que han sido un poco nocivas. Perfecto. Otra pregunta para ti. Tú has sabido capturar y dar forma a la realidad del país en su poesía. ¿Por qué escoger ¿Por qué escoger la temática social cuando lo usual es utilizar los sentimientos como materia prima para escribir? Es que ahí vamos en directa correspondencia con la pregunta inicial del poeta negro. Entonces, Sí. ahí estamos hablando ya de dos escuelas. O sea, estamos hablando de la ruptura entre la literatura clásica, ¿ya? Hacia lo que es el conservadurismo en las letras, ¿ya? Y el desarrollo de la literatura y de las artes. Siempre cuando hay ruptura, siempre esa ruptura va a ir en directa deconstrucción de los discursos anteriores. Por lo tanto, esa visión romántica del poeta iluminado por las musas, ¿no? Que es muy sensible ante el amor, ante la ternura. Por otra parte, la poesía, que si bien es cierto, podría denominarse política o social, ¿no? Habla de todo lo contrario. Habla de choques, habla de destrucción, habla de crisis, pero a la vez una crisis que está bastante basada en el espíritu humano como supervivencia y como superación. Entonces, que no es una tradición que uno recoja, como uno tampoco se puede arrogar el hecho de la explicación del mundo a través de una poesía social y disidente, sino que todos los grandes poetas y todos los grandes artistas que han producido transformaciones desde el punto de vista social y político ya han sido disidentes. Entonces, se toma mucho la idea de la épica social americana de Pablo de Roca, por ejemplo. Entonces, que hay una construcción, una visión de país, una visión de continente y una visión de la civilización occidental a través de su literatura, donde hay temas. Tomar un libro de Pablo de Roca significa sumergirse en la historia de la humanidad, ¿ya?
donde también se toman elementos de la religión, elementos bíblicos. Por lo tanto, yo hablo de la identidad de mi poesía, de mi literatura, de mi prosa, desde la crítica social, desde la crítica hacia una deconstrucción también, y una deconstrucción del punto de vista de la lírica, ¿ya? Pero fundamentalmente llevado a un arte grande, ¿no? La poesía creo yo que es el arte grande, el arte sacro, por naturaleza. La canción se basa en la poesía. Por lo tanto, de ahí que yo catalogo que es una poesía protodisidente. Hoy en día las disidencias están de moda. Las disidencias son las que han transformado este país, las que lo quieren transformar. Pero la disidencia, no solamente de la obra que estamos citando ahora, ¿no? Sin ser autorreferente, de una generación importante de la novísima, que es el movimiento de la novísima poesía chilena, que es del 2000 en adelante, habla de esas transformaciones y es una poesía disidente, es una poesía social absolutamente transformadora. Sí, Eduardo, y las personas que quieran leer tu obra, que quieran conocerte más en profundidad, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Tienes alguna red social? Sí, red social, me pueden encontrar algún correo electrónico. Libros, claro, correos electrónicos que quedan obviamente dados, pero buscan siempre en las redes sociales Poesía Negra, Poeta Negro, Eduardo Leighton, pueden encontrar, o las publicaciones, los libros también yo los puedo hacer llegar, no hay ningún problema, las publicaciones diversas que tenía. Yo en un momento... ¿Pero te pueden buscar en Facebook? Sí, pueden buscar, pero me van a encontrar también como músico, yo también soy, como te contaba, soy músico de blues, también son las dos vertientes que yo he cultivado con ahínco y con amor en mi vida. Eduardo, muchas gracias, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Por acompañarnos, por esta conversación, así que te agradecemos profundamente. No, gracias yo muy agradecido a usted de hacer historia, esto es hacer historia. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos, cerramos este capítulo de este libro de hoy y nos vamos a encontrar en un próximo programa. Gracias por la sintonía y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Maule Entre Líneas es un programa ejecutado por el TRM, gracias al financiamiento del Gobierno Regional del Maule.